Edmundo Jacob. Edmundo, bienvenido, ¿cómo estás? Buen lunes 1 de septiembre 2025. ¿De qué va a estar hecho este 1 de septiembre 2025? Buen día. Muy buen día, Carmen. ¿De qué va a estar hecho? Primero, recordaremos que aquellos famosos rituales del 1 de septiembre, ¿te acuerdas? En donde era el Día del Presidente. El Día del Presidente, el besamanos. Salía de Palacio Nacional, ¿sí?, en un descapotable, aquellas aceras llenas de seguidores del presidente lo vitoreaban en camino al Congreso y de regreso. Y después el besamanos en Palacio Nacional, donde todo el mundo iba a felicitar y a hacerse presente frente a eso. Todo eso desapareció en aquella liturgia. Ahora ya no van los presidentes. Ahora ya no van los presidentes, que ese es un tema, ¿no? Ya no van. Porque no va a ir la presidenta Sheinbaum, va a mandar su mensaje, va a mandar, como está obligada a mandar su informe con la Secretaría de Gobernación. Veremos qué tipo de escena se da al final de cuentas, sí. Pero no estará la presidenta. Ahí estará en la ceremonia de toma de protesta de los nuevos integrantes del Poder Judicial en este cambio de era, que es también este 1 de septiembre. Sin duda, porque y habrá un mensaje de la presidenta. La última vez en que yo recuerdo no fue un presidente a presentar su informe en el Pleno del Congreso, fue con el último informe de Fox, si no me equivoco, hace ya 19 años, que la tribuna estaba tomada por el PRD. Y ya antes, desde el 88, ¿te acuerdas la interpelación famosa de Porfirio Muñoz Ledo? No, histórica. ¿Cómo extrañamos a Muñoz Miguel Ledo? de la Madrid en su último informe de gobierno. Fantástica. Y de ahí se fueron haciendo, se presentaba el presidente, Salinas, Cedillo, etcétera, pero siempre había manifestaciones, pancartas, en fin, muchas manifestaciones. Aquellos hace 19 años, aquella cosa donde el país se paraba para escuchar el informe del presidente, se acabó. Y desde hace 19 años es a través de la Secretaría de Gobernación que se presenta por escrito el informe al Congreso y se inicia el periodo de sesiones, en donde justamente se debate el contenido del mismo, pero aquella presencia que creo que es muy republicana y la verdad lo lamento mucho, no porque fuera el día del presidente, sino porque era el momento en que dos poderes del Estado debatían o podían debatir. Claro, en aquel momento del priismo no había tal debate, era el presidente quien hablaba y el Congreso aplaudía, y después de aquellas interpelaciones que hemos recordado aquí muy brevemente, pues tampoco había un debate como tal, pero en fin, pasamos de aquello ahora a un diálogo de sordos en donde la presidenta o el presidente en turno presenta su informe y en su ausencia las bancadas discuten el contenido del mismo y en todo caso llaman a secretarios de Estado para que en lo particular, en lo que es materia de su competencia, contesten preguntas, interrogatorios. ¿Qué podemos esperar? Yo creo que ninguna sorpresa, Carmen. Para mí esto va a ser la continuidad, realmente, y Claudia Sheinbaum lo dijo en su campaña y lo sigue diciendo sistemáticamente, ese es el segundo piso de la 4T, queriendo decir que hay continuidad. Yo no sé si un segundo piso es como la modernidad del periférico y pone sombra sobre el primero. Aquí yo creo que ni hay modernidad ni hay sombra sobre el primer piso que dejó López Obrador, sino una continuidad básicamente, desde mi punto de vista, en lo fundamental, por lo que hace a materia económica. Es cierto, está el incremento de los salarios mínimos, que López Obrador tuvo cierta resistencia al respecto, pero ahora camina. Pero en las diferentes materias, tal vez solamente en el caso de seguridad, yo lo que veo es continuidad. Continuidad en la forma y continuidad en el fondo. En la forma, ¿por qué? Porque pues la tribuna de las mañaneras, el púlpito mañanero, sigue estando ahí como la vocería fundamental para increpar a los opositores y para dar línea, diríamos, a los seguidores de la 4T y alinear las fuerzas en torno de ello. Las giras de fines de semana, tocar territorio, siguen estando presentes como forma de seguir dándole visibilidad y línea a la mandataria, como lo hizo López Obrador, su antecesor. Y en materia política, fundamentalmente,
siga haciendo lo que López Obrador hacía, es decir, comportarse más bien como jefa de partido que como presidenta de la República. Y no lo digo de forma gratuita. Los incidentes del zafarrancho entre el presidente del Congreso, del Senado, pero en calidad de presidente del Congreso en el periodo de la permanente. Presidente del Senado y del Congreso. La permanente, ¿no? Sí, la permanente, ¿no? Cuando es presidente del Congreso es el de diputados, ¿no? Sí, pero cuando es la permanente, ya sea el que funge como presidente, pues está fungiendo como la figura que representa al Congreso de la Unión porque está en receso en el periodo de sesión en las dos cámaras y están trabajando de manera conjunta. Tiene esa investidura como el que representa al poder legislativo, digámoslo así, y luego el presidente de un partido político. ¿Y qué hace la presidenta en lugar de ponerse por encima de eso, llamar a la concordia, a la calma? A lo mejor estoy siendo muy naif y voluntarista. Era un buen balón, era un buen balón para eso, ¿eh? Era un muy buen balón, a eso quería llegar. Lo acabas de decir muy bien. Era un muy buen balón. Decía, a ver muchachos, sí, pongámonos en paz y un llamado a la República, a la concordia, en la preparación incluso del terreno de su primer informe para un debate, en fin, era la verdad. De altura era la cosa, de altura, pero no. De altura de miras. Y no, la señora descalifica al presidente de un partido político, lo califica de porro, y como queriendo validar la conducta del otro, que afortunadamente hay memoria digital. Y las escenas de Fernández Noroña en múltiples ocasiones en la Cámara de Diputados, en senadores, increpando, interrumpiendo, etcétera, mostrando esa actitud muy beligerante de su parte, pues se cosechó finalmente después de un año al frente de la Cámara de Senadores. Y pues estos enconos. No estoy justificando ni un otro. La verdad, me lamento muchísimo esas escenas. ¿Cómo queremos llamar al reencuentro de la ciudadanía con la política cuando lo que la ciudadanía presencia es ese zafarrancho que deja mucho, o por lo menos creo que está muy lejos de representarnos como ciudadanía? Y la presidenta pierde esa oportunidad. Desde mi punto de vista, concuerdo contigo. Y funge como presidenta de su partido. O sea, y además, los días previos fueron las plenarias de las diferentes fracciones parlamentarias en el Congreso, todos los partidos la tuvieron, y parece ser que los partidarios, militantes, legisladores de Morena, pues lo que hacen es cerrar filas e incluso condicionar la presidencia de la Cámara de Diputados para coordinar el debate del primer informe de gobierno. ¿Por qué? Porque no quieren que quien presida y reciba el primer informe de gobierno sea una panista o un panista como correspondía o corresponde por ley. Dentro de 4 o 5 días seguramente va a haber un acuerdo, pero el hecho simbólico es ese. Y entonces refleja mucho este ambiente de encono, este ambiente de confrontación. Por eso digo, este informe, en la forma, pues no hay variantes a lo que hizo el antecesor. Y en el fondo yo tampoco encuentro grandes cosas, excepto tal vez en el tema de seguridad. Ya no se habla de abrazos, no balazos, ¿no? Por lo menos en la narrativa. Mucha más colaboración con los Estados Unidos. 59 mexicanos presos están de aquel lado. Viene ahora el secretario de Estado y la agenda las expresa. Tema seguridad, tema migración van a estar presentes. La presidenta de la República quiere ganar tiempo para la negociación comercial en las mejores condiciones posibles. Como hizo López Obrador, tampoco se enfrentó. A ver, hay un discurso hacia el interior del país para el público mexicano en defensa de la soberanía, pero por la vía de los hechos, en lo que vale, porque lo que se dice aquí adentro poco importa para la opinión pública norteamericana, lo que hay es una actitud más bien de evitar un conflicto, ganar tiempo, y se ha ganado tiempo. Marcelo Ebrard ha ganado mucho tiempo en ese sentido. Los aranceles en general no se han aplicado en la amplitud que se había anunciado. Sin embargo, ahí está los plazos, nuevos plazos que generan incertidumbre a la inversión. Es decir, eso es lo que podríamos esperar. Y por otro lado, hoy también
toma posesión el nuevo poder judicial. 881 funcionarios por turnos, porque pues, obviamente atenderlos en el pleno del Senado es imposible. Creo que empiezan a las 7:30 de la noche hoy con los miembros de la Corte, los 9 integrantes del pleno de la Corte, y así por turnos van a ir magistrados, después jueces, tomando posesión a sus cargos. En donde parece que la presidenta estaría presente. En fin, es una cosa que se ha anunciado en esos términos, ¿no? Claro. Que no estará el PRI, porque el presidente del PRI dijo que no irá, que estará el PAN pidiendo la palabra después de que estén ahí ya los futuros ministros de la Corte, los ministros de la Corte que van a integrar la Corte Suprema, y la presidenta. Así que no irá a presentar un informe, lo va a dar como un mensaje, como suele pasar ya en los últimos años, como dices. ¿No? Así es, dentro de hora y media más o menos, creo que a las 11 está convocado en Palacio Nacional para que ella se dirija en ese lugar. No en el Congreso. Ni más ni menos. Le mandamos un saludo a Jorge Alcocer, el doctor Jorge Alcocer, que está escuchando la mesa, cosa que le apreciamos mucho, y nos dice lo siguiente respecto a si es presidente o no del Congreso. Yo te decía que me brincaba el asunto de que era presidente del Congreso el senador. Dice, en sentido estricto, no existe el cargo de presidente del Congreso. Cuando hay sesión de Congreso General, es decir, de ambas cámaras unidas, preside quien sea presidente de la Cámara de Diputados. El del Senado es vicepresidente. Eso es lo que ocurrirá hoy. Y yo le pregunto, ¿qué era Fernández Noroña entonces el jueves? Y dice, presidente de la Comisión Permanente. Esa presidencia se turna entre los presidentes de ambas cámaras. Exactamente, y en ese sentido... Gracias a Jorge. Muchas gracias a Jorge y saludos desde aquí a Jorge. Que por cierto me manda otro mensaje, que perdón que te interrumpa, pero es importante también recuperar lo que me comentaba más temprano el doctor Jorge Alcocer, que bueno, tiene una memoria prodigiosa y está recordando que hoy que Laura Itzel Castillo inicia su presidencia en el Senado, procede recordar que su padre... Dice Alcocer, procede recordar que su padre, Eberto Castillo, fundador del PRD, compitió por la presidencia de ese partido contra AMLO, quien le ganó mediante un fraude electoral interno, como lo denunció y documentó en la revista Proceso el propio ingeniero Eberto Castillo. Vaya ese recuerdo en homenaje al padre de la hoy presidenta del Senado de la República, nos dice Jorge Alcocer. No, claro, saludos Jorge, y gracias por las precisiones. Y en este receso de las cámaras, efectivamente se turna la presidencia de esa Junta de Coordinación Política y de Representación del Congreso en este receso. Y tiene muy buena memoria. Además, Jorge fue uno de los actores en aquellos momentos de las reformas. Está hablando no solamente de que lo leyó, lo vivió directamente. Él con Leonardo Valdés estuvieron presentes en aquellas discusiones para la modificación y la creación de la COFIPE, etcétera, etcétera. O sea, conoce muy bien esa historia y recuerda ese pasaje lamentable dentro de las filas de la izquierda, en donde con prácticas muy dudosas AMLO se hace de la presidencia de aquel partido en aquel momento. Y volviendo al tema, es decir, ¿qué esperar de este informe? Yo lo que espero es simplemente continuidad. Te insisto, no veo nada más. Y coincide con que hoy toman posesión el Poder Judicial. Ya hemos hablado tú y yo mucho en este espacio al respecto, en donde la verdad yo veo con mucho escepticismo lo que esto puede traer consigo. Es más, veo más bien un retroceso y una cooptación política del Poder Judicial a través del disfraz de la democracia para elegir a jueces, magistrados y ministros de la Corte. Es ahí en donde, la verdad, rememorando aquellos años de los vítores al presidente, vemos ahora efectivamente una liturgia muy distinta, y perdón que use esa palabra, pero parece casi hasta de militancia religiosa. Lo que estamos presenciando, y un deterioro de la propia vida pública y democrática en nuestro país a través de dos eventos que coinciden el día de hoy. Uno, lo que debería ser el informe, el rendir cuentas a la nación,
con la amplitud de las materias y los temas a tratar de la responsabilidad de la Presidencia de la República, y creo que estamos lejos de esa rendición de cuentas, estamos más bien justificando lo que se está haciendo y un mensaje a sus militantes y partidarios. Y por otro lado, convertir al Poder Judicial en un aparato político, y eso creo que es muy lamentable. Pues en eso estamos, Edmundo Jacobo Molina. Seguiremos hablando y daremos cuenta de todo lo que vaya pasando este día 1 de septiembre de 2025. Gracias por estar aquí.